Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro con las entrevistas que realizo a las personas que hacen parte de la comunidad del Centro Gayamá. En esta ocasión, pues estoy muy contenta porque comenzando este año 2025, que nos trae tantos retos, que nos trae también tantas posibilidades, 365 posibilidades de conocernos, de ser cada vez más nosotros a través de estas herramientas de conciencia que compartimos a través de las formaciones del Centro Gayamá, pues tengo la posibilidad de compartir un testimonio, el primer testimonio de este año, de un joven al que admiro y valoro mucho por su camino de conciencia, por sus preguntas. Yo soy una mujer que está muy feliz de que cada vez más los jóvenes y las jovencitas, yo digo, estos que están entre los 28 y los 35 años, están sintiendo un llamado a hacerse preguntas muy valiosas. Entonces hoy contamos con uno de estos jóvenes que el año pasado sintió el llamado para realizar el Camino del Dragón. Entonces hoy vamos a conversar con Steven Bedoya. Él es uno de los seres que sintió ese llamado de eso que hemos llamado el Camino del Dragón, que ya vamos a comprender en esta conversación de qué se trata, y le dijo sí, y se aventuró en ese proceso de autoconocimiento y autotransformación en el que ponemos a disposición de las personas tres grandes herramientas de las cuales también vamos a conversar en esta entrevista. Vamos a hablar de un poco de sexualidad consciente, un poco de el efecto que tienen las constelaciones familiares en un proceso de autoconocimiento y también las constelaciones ontológicas que integran el lenguaje de la astrología. Así que, Steven, bienvenido, feliz de que estés aquí, que estemos comenzando este año con este compartir y con esta conversación. Lili, muchas gracias por la invitación. Honrado de ser partícipe de esos espacios que sé que siempre cuidas y que les entregas tanto amor desde todos los puntos de vista. Y no, para mí es un placer estar aquí. Sabes que siempre te lo he dicho que me siento muy honrado por ser tu aprendiz y por participar en absolutamente todo lo que sea necesario. Y bueno, siento que es una bonita oportunidad para hablar del proceso. También es una puerta nueva para mí, también el ejercicio de hablar de algo personal, de algo que viene desde dentro del corazón y contarlo para que le pueda servir a alguien más de inspiración o de referencia, para que también lo pueda aplicar a su vida. Entonces, eso me parece muy importante. Y bueno, no, pues si quieres, no sé, te cuento un poquito sobre mí o vamos con las Vamos preguntas a ir o cómo lo conversando un ves. poquito. Vamos a ir conversando un poquito. Primero agradecerte porque eso que estás diciendo es muy importante. Atreverte, como lo han hecho ya varios, a compartir el testimonio, un testimonio genuino, real, de eso que transita en esos espacios de conciencia y que las personas puedan acceder en redes a ello, es muy valioso, Steven, realmente. Entonces, mi gratitud por eso. Y sí, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién está siendo Steven? ¿A qué se dedica? Un poquito como de lo que para ti esté bien compartirnos, ¿vale? Perfecto. Bueno. Soy Steven, como ya lo habíamos dicho, estoy en la ciudad de Medellín. De profesión soy diseñador de interfaces, trabajo en el área de tecnología alrededor de 6 años aproximadamente. Muy contento por lo que hago, colaborando con equipos de todo el mundo, trabajando en proyectos colaborativos. También me considero músico empírico, en su momento estuve muy involucrado con la música, hoy ya siento que ha cambiado un poquitico esos intereses y estoy precisamente en esa misma pregunta de qué puedo hacer con mis hobbies, con mi tiempo libre y bueno, pues que sea ojalá este año una bonita oportunidad como para empezar a descubrirlos, pero sé que está muy relacionado con precisamente este camino también me ha servido mucho como para preguntarme con ese qué hacer de la vida, ¿cierto? Y he encontrado el servicio por ahí que se me ha cruzado un montón y bueno, ya llegarán las respuestas entonces, pero en general eso es lo que te quiero contar sobre mí para que podamos continuar. Perfecto. El camino del dragón tiene un nombre que simbólicamente puede ser muy atrayente para muchas personas, pero para otras puede generar un poco como de controversia, porque es que utilizar, y recuerdo cuando me estaba llegando en una meditación, ¿cuál es el nombre de ese espacio que no es de formación para terapeutas, sino que es un espacio de un camino personal
donde las personas puedan hacer uso de estas herramientas tan hermosas para conocerse, saber quiénes son. Y me llegaba el camino del dragón, claramente, porque de la astrología el camino del dragón, pues es ese camino entre los nodos lunares, ¿cierto? Y yo decía para mis adentros, pero es que el camino del dragón es muy fuerte, ¿cierto? Es un animal mitológico de mucha fuerza y posiblemente no vaya a resonar mucho. Y sin embargo, en la meditación me seguía llegando, es que se llama el camino del dragón y llegarán los que resuenen con ello, porque lo que nos interesa es que quien resuene realmente venga. Entonces, la primera pregunta, Steven, es, ¿qué te llamó a ti la atención cuando escuchaste que había un espacio de iniciación psicoespiritual, no religiosa, pero sí de autoconocimiento y autotransformación, que tenía el nombre del Camino del Dragón? Muy buena pregunta. Yo justo estaba tratando de acordarme como cuándo fue el momento exacto, cuando tomé la iniciativa. Y recuerdo que inclusive fue pues como en un momento que teníamos uno a uno, una sesión de terapia, donde pasaba una situación particular y como que era una emergencia que me estaba sacudiendo muy fuerte. Y precisamente sale la oportunidad de ingresar. A mí lo que me llamó mucho la atención de entrada fue como, como el movimiento de ese momento me conectó como de inmediato con la emergencia de conectar con este camino y me quedo precisamente con eso, con el camino. Yo siento que es súper útil entender que dentro de ese proceso hay un camino marcado o sugerido, por así decirlo, y siento que ahí es, de cierta manera está la utilidad misma del proceso, porque no es como un ejercicio de entre y venga, miremos a ver qué pasa, sino que ya hay, como lo dije ahorita, hay como una especie de, de guías, una Ruta. especie de caminos marcados, de rutas, que de cierta manera son muy, pero muy útiles, porque por lo general, cuando uno hace ejercicios personales, uno a uno, no sé, mensuales, quincenales, es más como a lo que suceda en el momento, como a lo que emerja en ese momento, lo que esté pesando en uno como persona que acude a un profesional, ¿cierto? Versus un camino marcado donde te dicen, ve, vamos a ver estos grandes mundos y aventurate a ver qué puedes descubrir, qué puedes mejorar, qué puede pasar. Entonces, cuando hablamos del hombre como tal, me quedo con eso primero, el camino y la estructura que se sugiere. Creo que eso es clave porque el hecho de no encontrarse como momentos diferentes o diferentes, no sé, estadios del conocimiento, etcétera, donde uno va pasando y dice, bueno, esto me suena un poquito más, esto resuena conmigo, esto no tanto, y uno ir como armando su propio rompecabezas, siento que ahí está la clave como tal del proceso. Perfecto. Y hay una cosa que es muy importante, tú lo nombras, Steven venía en proceso terapéutico conmigo, ¿cierto? Entonces, en el espacio terapéutico, pues él lo nombra, van emergiendo los temas, lo que la vida va trayendo, ¿cierto? Y generalmente llegamos a consulta, digamos, hay dos tipos de personas que llegan a consulta, el que está en crisis y el que dice, no, yo ya quiero comenzar a crecer, ¿cierto? Pero aunque yo esté en el modo quiero comenzar a crecer, hay momentos donde la vida me pone en crisis, que fue un poquito lo que pasó contigo, ¿cierto? La vida trajo una situación de... Entonces, ¿en qué se diferencia el camino del dragón como un camino de autoconocimiento de un espacio terapéutico? Que como lo cuenta Steven, el camino del dragón tiene unos derroteros con unos temas particulares que se trabajan para poder adentrarse a ese conocimiento, ¿cierto? Entonces, esos temas, ¿recuerdas algunos de todos esos temas que se trabajan y se abordan en esos 9 meses? Porque el camino del dragón, para quien ya está llegando a este video y nos está encontrando en esta conversación, el camino del dragón es un camino que busca que cada vez nos conozcamos más y que realmente nos gestemos. Por eso tenemos 9 meses de autoconocimiento de gestación para darnos nuevamente luz, como decía el Maestro Jesús, que decía, hay que nacer por segunda vez del Espíritu. Entonces esta vez ya no nacemos de papá y de mamá, sino de ese proceso de autoconocimiento. ¿Cuáles fueron esos temas? ¿Cuáles recordás? Bueno, justo ahorita está una lectura previa para tratar como de tener presente todas las escrituras, todas las notas que tomé, porque llené mi bitácora de manera muy juiciosa, diría yo, y trataba de cierta manera como de entender qué fue como lo más importante, o al menos en esa lectura cuando uno dice, "Bueno, voy a ver qué me surge, eso primero que lea". Una de las cosas que me pareció súper bonita descubrir en su momento fue el tema del orden, los órdenes del amor, si no estoy mal, que también se hablaban como en su momento
donde es importante uno como miembro de un clan, miembro de una familia, de una sociedad, de una empresa, de un equipo, de un grupo de amigos, entender cuál es tu lugar, ¿cierto? Y partir de la pregunta empieza a generar muchas conexiones y muchas otras inquietudes que uno tiene dentro de su corazón. Entonces yo en un momento me empezaba a preguntar mi lugar en mi familia, qué tal estoy haciendo lo que se supone que yo debo hacer, qué es lo que se supone que yo debo hacer encima, y empezar también como a ajustar esas piezas que yo ya venía identificando en terapia, donde yo decía, definitivamente aquí tengo trabajo pendiente en mi rol como hermano, en mi rol como hijo, en mi rol como en este clan principal con mi familia, qué debo ajustar, también dónde debo también entenderme y darme la comprensión necesaria, porque muchas veces uno identifica por medio del ejercicio del día que hagamos que tenga que ver con los órdenes del amor y uno sabe que ahí tiene que hacer algo, pero uno realmente cuando toma acción y uno cuando dice eso definitivamente voy a hacer algo que va a marcar, no sé, mi vida para que esto definitivamente tenga un antes y un después. Inclusive yo lo hablaba con una amiga esa semana donde yo le decía, es que uno, claro, uno en su mente la tiene clara, uno va y entra a los ejercicios por medio de las constelaciones, por medio de las lecturas y demás, pero ¿qué pasa después, cierto? ¿Cómo lo vas a hacer realidad? ¿Cómo vas a hacer que eso que tienes en tu cabeza se integre dentro de ti para que encaje esa pieza que falta? Entonces, también empezaron a surgir accionables claros con mi familia, donde yo decía, no, definitivamente la relación con mi papá, tengo que estar más cercano con él, tengo que hacer mi parte, cumplir con mi parte y ya pues lo que con papá pase, con mamá, con mi hermana, pues ya no está dentro de mi control, ¿cierto? Y es como hacer las paces con uno mismo por medio de las preguntas o por medio de los conceptos, donde te dicen a vos, ve, tienes que estar en orden, pero eso desenlaza un montón de inquietudes que definitivamente para mí son muy importantes. Si algo que yo considero importante en mi vida es la relación que tengo con mi familia, es como así que mi talón de Aquiles, como mi punto sensible, donde se genera mucha dependencia de que también estoy con mi familia, con el resto de cosas que puedan suceder en mi vida. Entonces, esa siempre ha sido como mi eje central, sí, preocuparme por eso para ordenarlo, ¿cierto? Y en la medida en que lo he hecho por medio de de todas esas herramientas, pues siento que ha sido muy provechoso para mí. Ha tenido sus otras ventajas en otros miles y cientos de temas que obviamente están inmersos en lo compleja que es la vida. Muy bien, entonces los órdenes del amor, ¿cierto? Los órdenes del amor. Que, bueno, para quien acaba de llegar y de pronto está interesado en comprender esto del camino del dragón como una propuesta de muchas que existen muchas. Yo pienso que estamos en un momento donde muchos centros de formación, centros de conciencia, también terapeutas, consteladores, personas que están en los caminos de conciencia o estamos en los caminos de conciencia, estamos entregando lo que tenemos para servirle a la humanidad en ese despertar de la conciencia, ¿cierto? Y los órdenes del amor pues vienen precisamente de las constelaciones familiares, es un legado que nos deja ver Hellinger, y esos órdenes del amor son tres. Pertenencia, mis amores, el que pertenece al clan no puede ser excluido, haga lo que haga, no puede ser excluido. Y como nos dice Steven, eso tiene unas consecuencias, comprenderlo y llevarlo a la práctica, ¿cierto? El tema de la jerarquía, que aquí jerarquía no se entiende como el más grande, el que más manda, no. Jerarquía es los que llegaron primero, tienen más responsabilidad con los que llegan después. Y los que llegan después no pueden pretender ocupar el lugar de los que llegaron antes, porque eso genera caos y desorden. Y cuando en el camino del dragón comenzamos a ver dónde estamos, ese lugar como nos lo narra Steven, ¿y usted dónde está? Ah, yo estoy ocupando el lugar de mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá tal cosa, o no, estoy ocupando el lugar de mi hermano mayor, porque mi hermano mayor no sabe ser hermano mayor. Y comienzan todos estos caos y estos desórdenes en la vida cotidiana, y luego aparece el tercer orden, el equilibrio entre el dar y el recibir. Ah, no, es que yo soy un dador, yo doy y doy y doy. Ay, estás dañando tu sistema, ¿cómo así? Pero no nos enseñaron que eso era el amor y que el amor era dar y dar. No, cuando tú das y das en desorden, en desequilibrio, dañas el sistema y la relación. O quien solo se dedica a recibir, a recibir y a recibir y no da. Entonces es muy bonito porque son solo tres órdenes
¿Y cuánta tarea nos ponen, Steven? ¿Cuánta tarea nos ponen a la hora de llevarlo a la práctica? ¿Cierto? Porque no es tan sencillo decir, hombre, es que yo llevo cuántos años ocupando un lugar que no me corresponde y cómo lo voy a soltar de buenas a primera. Entonces, el camino del dragón nos va brindando, primero, conocimiento de orden más intelectual para que comprendamos de dónde viene, ¿cierto? Porque si bien este es un camino psicoespiritual, es un camino que se puede comprender, ¿cierto? Podemos acceder a la razón. Segundo, nos acompaña para ir desarrollando como la comprensión a través, como les digo, de esas herramientas que utilizamos. Pero también nos deja tareas, tareas para ir haciendo e ir comprendiendo en la vida cotidiana, ¿sí? Ese tema. A mí me gustaría, porque precisamente por tu juventud, por ser un ser que se está haciendo esas preguntas, que ojalá cada vez más seres humanos, no importa la edad, pero ojalá los jóvenes se las hagan. Yo digo, si a tu edad nos hubiéramos comenzado a preguntar las cosas que hoy ustedes están preguntando, ay, hubiéramos avanzado tanto en la humanidad, pero digo, bueno, a la hora que correspondió no las hicimos y ahora les estamos sirviendo a los seres como tú. Pero hay un tema que me parece que es muy importante, que es uno de los pilares que tiene que ver con la sexualidad consciente, ¿cierto? Que venimos de una cultura que o nos dice de la sexualidad que es un tabú y no se toca y no se mira, o nos la muestra como un libertinaje donde allí hay una nos perdemos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de sexualidad consciente, de eso que aprendiste en el camino del dragón y además como hombre de esta cultura, que me parece eso valiosísimo, ¿qué podrías tú entregar como testimonio de eso que pasó contigo como hombre en el camino del dragón alrededor de la comprensión de la sexualidad consciente? Es un gran tema y más a mí, como tú lo dices, como hombre, porque hay un sinnúmero de estigmas, hay un sinnúmero de suposiciones que hacen muchísimo daño, solo que no es un tema que se hable y quizá el día de mañana alguien inclusive pueda ver este video y de entrada le parezca curioso, gracioso, como, bueno, pues, eso qué onda, eso cómo se coge y demás, pero es la realidad. Entonces, justo con el tema de la sexualidad consciente, también yo creo que fue ese primer acercamiento en el ejercicio personal contigo y ahí fue como ese gran momento de apertura donde surgió luego la posibilidad de ingresar al Camino del Dragón para profundizar puntualmente en muchos temas, también puntualmente en este. Uno, yo como hombre, para hablar en primera persona, uno crece en un contexto donde está con los amigos y todavía pasa muy seguido, donde uno celebra que los hombres hagan X cosas y que las mujeres hagan X cosas y se ve de manera diferente, donde de cierta manera hay una especie de programas automáticos que uno aprende a repetir como un loro, donde se glorifica al hombre que esté más desordenado precisamente en el aspecto sexual, donde sea el más loco, el más entrón, el que más mujeres tenga y demás. Y no voy a entrar en términos de buenos o malos, pero sí voy a entrar en el término de la pregunta, pues madre, pregúntese ahí qué pasa, ¿cierto? Cómo la sexualidad misma es un indicio de lo que quizás está pasando dentro de usted, ¿cierto? Y no solamente la sexualidad, cómo su casa es un indicio de lo que pasa dentro de su cabeza, cómo su forma de hablar es un indicio de todo lo que sucede dentro de usted. Entonces, fue muy bonito porque me hacen muchas preguntas de carácter personal que si lo hubiera desde hace año y medio, yo diría, no, aquí no pasa nada, eso está bien, aquí no creo que haya nada por ajustar, por cuadrar y demás, pero uno se pone esas otras gafas nuevas diferentes y empieza a ver muchas pequeñas piezas que tiene que empezar a pulir y encajar para que la sexualidad misma pues también cobre una importancia, cobre un respeto dentro de la vida misma como hombre y uno también organice ese pedacito de la casa, ¿cierto? Al organizarlo no me refiero a, quizá no me refiero como a temas puntuales de decir, "Ah, es que bueno, ya a partir de hoy voy a guardar castidad hasta el matrimonio o cosas como esas", sino pasar la pregunta pasar la pregunta por medio de esa sensación corporal que para nadie es un secreto que la sexualidad genera, ese fuego mismo. Y es como pararse Ujú. ahí y decir como, venga, aquí estoy yo,
¿esto qué pasa? Y vamos a, a controlar este fuego, ¿cierto? No voy a dejar que se me prenda todo el edificio y voy a casi que hacer mi mejor intento para controlarlo de la mejor manera. Yo creo que ha sido muy bonito, es una pregunta más que un resultado, porque yo siento que eso es un trabajo para el resto de toda la vida, pero hoy llega esa pregunta y llega con muchas herramientas. Entonces, de primera impresión puedo decir eso. Sí, es un reto porque tú nombras algo clave. Esto no se trata de hablar ni de malo, ni de bueno, ni de moral, ¿cierto? Sino de hacernos la pregunta, habitar la pregunta por la sexualidad, porque a veces entramos en la sexualidad en automático. No nos hicimos la pregunta de nada, ¿cierto? No nos hacemos la pregunta por nuestro cuerpo, no nos hacemos la pregunta por nuestro disfrute, no nos hacemos la pregunta por el cuerpo del otro, de la otra, ni el disfrute de la otra. Estamos en automático. Y entonces en el camino del dragón comprendemos algo muy importante, que la energía que llamamos energía sexual, porque cuando hablamos de sexualidad no estamos hablando solo de coito, estamos hablando de cómo respiras, estamos hablando de cómo disfrutas de un baño de sol, estamos hablando de cómo disfrutas de la comida, estamos hablando de cómo habitas tu cuerpo, estamos hablando de cómo te diriges al cuerpo del otro o de la otra, ¿cierto? Que conoces de tu cuerpo. Entonces también entendemos que energía sexual es energía vital y energía espiritual. Entonces, ¿por qué en un camino del dragón que tiene que ver con autoconocimiento hablamos de sexualidad? Porque para usted conocerse tiene que haber habitado la pregunta por la sexualidad, porque la sexualidad es la que nos trajo a la vida, ¿cierto? Claro. O sea, gracias al encuentro sexual entre papá y mamá estamos aquí. Pero además esa energía que palpita en nuestro corazón, ese fueguito, que como dice Steven, puede ser un fuego muy grande, que quiera arrasar con todo y que nos lleve a un desorden y a un caos en todo en la vida, en la economía, en las relaciones, en la casa. Ese fueguito precisamente también es el fuego de la atracción y ese fuego puede permitirnos crear orden y armonía o caos y destrucción. Entonces ese es el fuego del dragón, ese dragón o dragona que está en nosotros, que necesita ser reconocido primero, nutridito, amado, educado, como yo digo, entrenado para que no salga a hacer desastres. Entonces de eso se trata la sexualidad consciente. No, como dice Steven, ¿cierto? Aquí no buscamos como que las personas entren en culpas, en esto está mal. No, es venga, hágase la pregunta. ¿Cómo gestiona usted esa energía sexual? ¿Cierto? Lo veíamos, Steven, de muchas personas que están muy agotadas, por ejemplo, dicen que están deprimidas, y va a haber uno, no tienen una depresión, realmente están agotadas porque están haciendo un mal uso de su energía sexual, ¿cierto? Porque en esas creencias, sobre todo para los hombres de nuestra cultura, de es más macho el que más mujeres consume sexualmente hablando. Entonces ahí que nos encontramos, que muchos seres humanos, o al revés, también es más hembra, porque hoy ya no solamente podemos hablar de hombres, también es más hembra la que más hombres consume, entonces sexualmente. Entonces nos vamos encontrando que son seres que están buscando algo, que en esa sexualidad, sin juzgarles, están buscando llenar vacíos. Entonces esa sexualidad sí está hablando de algo que es más profundo que el mismo acto sexual. Entonces no se trata del juicio, se trata de entender esa energía y también cómo la cultivo para poder hacer esas conexiones. De los ejercicios que hacíamos, recuerda los ejercicios, Steven, ejercicios de respiración, los ejercicios de meditación, los ejercicios de conciencia que hicimos para encontrarnos con esa energía. Claro, súper buena esa pregunta. Yo siento que uno de los grandes tesoros que también he cultivado y que he sacado adelante después de este ejercicio ha sido la respiración. Inclusive también lo escuchaba mucho en estos días en un podcast donde mencionaban la importancia de ese llamado que hay hoy en día a los terapeutas, a los psicólogos, de integrar el cuerpo mismo como vehículo de mensajes dentro de un ejercicio terapéutico, que no solamente es lleguemos y desde la palabra conectemos, sino cómo integrar completamente cada una de las aristas que tiene el cuerpo humano y de las posibilidades. Entonces yo siento que la respiración ha sido fundamental para muchas cosas porque es como ese salvavidas que tenemos ahí siempre gigante que nos saca a flote para mantenernos y regularnos. Eh, Siento que
ha sido una aproximación muy bonita porque se hacían muchos ejercicios, no solamente todo el tema de la sexualidad, sino como era como un ritual, algo que se hacía de manera periódica y se respetaba. Y siento que genera claridad mental, genera la posibilidad como de uno ver las cosas desde otra perspectiva, sin tanto afán, sin ese corre-corre. Entonces, yo esa realmente la he tomado y la llevo a muchas otras cosas de mi vida personal. También cuando uno está en esa carrera del día a día, en el trabajo, como cuando uno por allá va y le suena como, venga, hay que bajarle un poquito. Entonces el tema de respirar, de ser lo más atento posible al cuerpo, qué te dice el cuerpo durante esa respiración. En estos días se hacía, si no brincarme un ojo, no sé si era por el estrés o por qué era, y ser consciente de eso solamente cuando estoy respirando es un gran tesoro para mí. Entonces, si llevamos ese vehículo de respiración a cualquiera de las preguntas que nos hagamos hoy, yo siento que va a ser súper útil y va a ser súper provechoso. Pero en el tema de la sexualidad es eso, yo siento que es un flotador que eh, ayuda a mantener ese equilibrio, donde en definitiva voy a poner esa metáfora. También lo hablaba con un amigo en estos días, donde uno puede ensillar el caballo, no deja que el caballo se enloquezca y salga corriendo por todo el monte, sino que uno le pone la silla. Y yo siento que la silla podría servir de metáfora para eso precisamente, para la respiración, donde uno puede tener esa posibilidad de poder al menos intentar tomar el control, porque decirlo tomarlo al 100% también sería muy idílico, creería yo, porque pues, también es un proceso bastante largo, pero sí, Lili, ha sido bastante útil, no solamente para eso, sino para muchas otras cosas en mi vida. Es que la respiración es lo primero que hicimos cuando nacemos y lo último que vamos a hacer. Y si aprendemos a modularla, a gestionarla, a nutrirnos, a disfrutarla, la sexualidad se nutre. Imagínate que antes de llegar a esta entrevista contigo, ya que la estamos grabando en un momento y va a salir mañana, espero que salga, ¿cierto? Eh, la estamos grabando un 16 de enero, para que las personas que lleguen después sepan cuándo la grabamos. Y estaba trabajando con una pareja, precisamente que está trabajando conmigo el tema de la sexualidad. Es una pareja que ha tenido algunos asuntos en su sexualidad. Y entonces, hoy estábamos, por ejemplo, trabajando respiración. Ellos dos mirándose de frente, haciendo los ejercicios de respiración consciente. Y todo lo que permite un ejercicio de respiración consciente cuando uno está solo y cuando está en pareja, ¿cierto? Poder modular el miedo, la ansiedad, poder reconocer esos movimientos corporales, energéticos que se dan, modularlos, poder aperturarme a escuchar al otro. Mire, por ejemplo, en el tema de los hombres que son muy fuego en esa sexualidad. Eso es una bendición. Yo le digo a las mujeres, si tienes un hombre cargado de energía sexual, eso es Aprovechelo. una bendición. Aprovechenlo porque eso es una bendición tener un hombre con esa energía. Pero esos hombres necesitan aprender a modularla porque si no ese fuego puede ser muy torpe. ¿Cierto? Y un fuego torpe termina dañando el cuerpo de las mujeres, por ejemplo. Entonces termina generando, por ejemplo, resistencias a una penetración, resistencias a ser tocadas, ¿cierto? Porque es demasiado fuego. Si los hombres comienzan a entenderlo, comienzan a sacarle partido a la respiración, porque comienzan a decir, venga pues, respiremos para que modulemos este fuego y este puede ser un fuego no destructor, sino un fuego cálido de disfrute. Pero resulta que antes de irlo a compartir con la pareja en el camino del dragón, entendemos que eso primero tienes que aprender a disfrutarlo tú. Cómo respiras y disfrutas de modular tu energía. Y luego tienes la posibilidad de compartirlo con el otro. Entonces, en Tantra, porque digamos que todo el tema de la sexualidad, pues yo lo pongo al servicio del Camino del Dragón y de todas las terapias por una razón. Porque yo me comencé a dar cuenta, Steven, pues que la sexualidad salía por todas partes en muchos problemas de las personas. Entonces dije, yo tengo que conocer más de sexualidad, ¿cierto? Y es ahí donde veo que es fundamental muchos traumas, miedos, abusos de la infancia, desconocimientos, ignorancia,
aparecen por doquier en los espacios terapéuticos. Entonces, si esa energía está bloqueada, por ejemplo, tengo mi energía sexual bloqueada porque viví un abuso en la infancia, o porque soy hombre y no viví un abuso, pero tuve una iniciación sexual que fue terrible, casi que me llevaron a un lugar donde me iniciaron sexualmente de cualquier manera y yo ni siquiera me lo pude disfrutar y me quedé con un mundo de miedos ahí frente al encuentro con las mujeres. Pues todos esos asuntos muchas veces hacen parte de la relación de pareja, de la relación con el dinero, de la relación con las sustancias y los abusos de sustancia, porque no hemos mirado la sexualidad. Entonces, miren la importancia del fuego de la sexualidad en el camino del dragón. Muy bien, entonces hemos hablado de dos bellas herramientas en esta conversación con Steve. Uno, la sexualidad y la implicación del cuerpo. O sea, todo el tiempo en el camino del dragón estamos trabajando cuerpo, ¿cierto? Con respiración, con meditación, con movimiento consciente, ¿cierto? No necesariamente ejercicios tipo gimnasio, nada que ver con eso, son realmente movimientos muy conscientes que nos llevan a la conciencia corporal. El tema de los órdenes del amor, que vienen de las constelaciones familiares. Entonces, durante los 9 meses también constelamos, ¿cierto? Constelamos los temas que emergen. A mí me gustaría mucho escuchar a Steven porque el tema de las constelaciones familiares, no como terapeuta, porque en el Camino del Dragón no se certifican como terapeutas para operar las constelaciones, sino que experimentan las constelaciones de temas que van emergiendo, ¿cierto? Cada uno va mirando este tema, está generando un bloqueo, entonces yo quiero constelarlo y nos preparamos para constelarlo en el grupo. Steven, la experiencia tuya frente a haber observado las constelaciones y sobre todo con ese enfoque sistémico de los órdenes del amor, ¿en qué te aportaron a ti? Bueno, yo durante estos últimos años de mi vida me he dado la posibilidad de abrirme a diferentes formas que la vida me ha traído. Es decir, yo pienso y digo como, bueno, con mucho respeto, voy a ver la vida que me puede enseñar de este tema y de otros muchos temas más, pero siempre pasando como el discernimiento por delante y preguntándome como, bueno, de esto que estoy experimentando, de esto que estoy aproximándome, acercándome, qué puedo sacar, qué definitivamente resuena, qué definitivamente no encaja en mi corazón y en mi mente. Y este ha sido como uno de esos grandes retos, el tema de las constelaciones, donde en definitiva yo siempre he tenido como una especie de distancia, una distancia más desde la pregunta casi que racional de lo que sucede en una constelación, porque pueden pasar N mil cosas en una constelación. Pero entonces ahí justo en esa pregunta yo me quedo es como con el método, con la forma, con lo que la constelación invita. El mero hecho de yo estar preguntándome constantemente por, por esa posición mía dentro de mi familia, esa posición mía dentro de mis relaciones pasadas, cómo ha sido ese lugar en el mundo que yo he habitado y a partir de ahí cómo han surgido todas las reflexiones que hoy me han permitido dar ciertos pasos en mi vida que me han llevado a otras reflexiones muy diferentes, a otros comportamientos muy diferentes y es precisamente eso lo que quiero rescatar de las constelaciones, es preguntarnos de cierta manera cómo esto que hoy me está quejando, dónde está situado y cómo al darle luz a ese momento exacto, a la situación, pues me puede eh, permitir verlo desde otro punto de vista que me ayuda a tomar acciones que seguramente van a tener mucho beneficio para mí. Entonces, claro, en los diferentes ejercicios y más desde que es desde la virtualidad, el camino del dragón al ser un tema que es virtual, pues también a mí, una persona que venía de un mundo donde, venga, es que si no lo puedo ver con mis ojos, entonces definitivamente no existe y demás, pero no lo digo con el sentido de poner un tinte que sea algo místico y demás, sino que hay miles de elementos que empiezan a interactuar, que definitivamente hablan un montón de uno. Entonces, nuevamente, la relación con el cuerpo, nuevamente, mis interpretaciones, cómo mi capacidad de interpretar un acontecimiento que esté sucediendo en relación a una pregunta que yo estoy haciendo, por ejemplo, con mi familia, también me puede dar la posibilidad de tener una respuesta inclusive más amplia. Es decir, también eso habla de cómo yo tengo la capacidad de crear mi propia realidad y qué tan robusta es para que lo que sea que suceda, y puede pasar en una constelación, en una discusión con mi familia, en un problema con alguien en la calle, cómo toda esa información que tengo al frente, pues a mí me va a ser útil para
crear una interpretación, una reflexión, una pregunta nueva que inclusive yo creía que ni siquiera estaba presente. Entonces, ha sido muy poderoso porque de cierta manera yo pasé, como te dije, el discernimiento por muchos de los ejercicios, pero en definitiva la vida misma también me puso en lugares donde me dijo como, venga, usted va a estar acá, va a estar en este ejercicio y lo que le va a pasar es que usted se la va a remover hasta las canas que ya le están saliendo, se la va a remover absolutamente todo. Y uno ahí dice como, bueno, ¿y esto cómo se coge? ¿Esto qué onda en mi vida? ¿Qué tal? Y bueno, eso ha sido muy bonito porque también ha sacudido otras cosas muy interesantes en mi vida que tienen que ver con el corazón, que tienen que ver con la cabeza, que tienen que ver con cosas muy interiores mías más que con alguien afuera que me retumban y me entregan información. Y bueno, y eso luego usted cómo lo baja a las sesiones uno a uno y cómo usted lo integra y cómo usted tiene la posibilidad de tener un insight, como le decimos por acá en mi trabajo, o ese hallazgo y eso usted lo baja y dice, esto lo quiero trabajar, esto me sacudió un montón y ahí salen muchas cosas muy, muy hermosas. Y sabes, esto que estás diciendo me parece muy lindo porque me ratifica algo, mi apuesta por lo colectivo, porque mira que en las terapias individuales claramente trabajamos muchas cosas, ¿cierto? Pero cuando vamos con un grupo de seres humanos que también se están preguntando cosas, que también le están apostando a la conciencia, que además es un espacio seguro, porque es un espacio que tiene unas reglas, unos acuerdos de seres humanos que como tú, que como yo, estamos también preguntándonos por quién somos, cómo ponernos en orden con nuestro clan y comenzamos a trabajar esos temas. Entonces, el tema del otro me resonó por allá. Yo ni siquiera me había preguntado, pero miré ese tema y me di cuenta que es que en mi casa y en mi familia también ese tema hay que mirarlo. Entonces comenzamos a humanizarnos juntos, ¿cierto? Y Muy comenzamos a chévere. darnos cuenta de eso tan bello que tú viviste, que es entrar en una constelación que no era tuya, ¿cierto? Que era de otra persona a la que no conocías y luego en el personaje en el que estabas comenzar a experimentar realmente en tu cuerpo una cantidad de asuntos que podías diferenciar. Esto no es mío, ¿cierto? Pero es que esa es la información que por resonancia desde el mundo del inconsciente emerge a través de los cuerpos. Entonces, también es muy bello porque nos servimos, nos humanizamos juntos. Es, ven, ese asunto tuyo me toca en lo más profundo. Entonces es muy bello porque eso nunca pasará en el espacio individual. Por eso para mí el Claro. camino del dragón, que claro, después tomé la fuerza para decir, sí, es que se llama el camino del dragón, porque aquí vamos a entrenar ese fuego interior para que ese fuego cree calidez, calidez en nuestro corazón. Y va a ser colectivo, porque es la posibilidad de que nos miremos y nos acompañemos juntos. Porque inclusive para quien llega, pues mi nombre es Liliana Arbeláez, seguramente está siguiendo mi canal, y soy quien acompaña el Camino del Dragón, quien facilita el Camino del Dragón. No suelo utilizar mucho el calificativo de maestra, yo digo, la maestra es la vida, yo soy una monitora, yo soy un aprendiz más de la vida, que es realmente quien nos enseña, y yo lo que hago es entregar lo que a mí se me ha entregado, pero yo también me expongo ahí yo también sigo trabajando asuntos que tienen que ver conmigo. Entonces es muy bello porque es la humanidad. Entonces, vale, esa es la experiencia que se vive, es aperturarnos, inclusive hacernos preguntas y también aperturarnos a dudar. Es que preguntarse, dudar y cuestionar es completamente válido, porque ni el Camino del Dragón ni el Centro Gayama pretenden crear una religión más, una estructura más, un dogma más. Es no, inclusive si tiene dudas, venga, hagámonos las preguntas juntos, pongámoslas aquí. Y eso ha sido muy bello con Steven, porque Steven pues tiene una capacidad crítica, de discernimiento, ¿cierto? De decir, bueno, qué resuena conmigo, qué no, y en eso lo hemos trabajado mucho. Es qué resuena contigo. Y eso que resuena contigo, tómalo. Y lo que no, sencillamente lo dejas. Hay una última herramienta, Steven, que quiero que le compartamos a las personas frente a lo que es el camino del dragón, que de ahí de hecho viene su nombre. Camino del dragón como un camino de autoconocimiento y autocorrección. También se llama Tikkun en el mundo de la Cábala, que está dado precisamente por las coordenadas astrológicas. Dos coordenadas astrológicas básicas que son el nodo lunar sur, que le llamamos la cola del dragón, y el nodo lunar norte, que le llamamos la cabeza del dragón. Y entre esas coordenadas astrológicas hay unas pistas valiosísimas, ¿cierto? Se sabe en la cábala desde hace siglos, en la astrología evolutiva desde hace mucho tiempo, se conoce que ahí tenemos unas pistas para eso que llamamos el propósito de vida, porque hemos creído que el propósito de la vida es yo en qué voy a trabajar.
¿Yo de qué voy a vivir? ¿Cuál es mi vocación? ¿Me estudio artes o estudio medicina, cierto? Y pues eso es nuestra vocación, pero no es nuestro propósito espiritual. Nuestro propósito espiritual realmente es para qué nos encarnamos, qué energía necesitamos integrar. Entonces, el camino del dragón en astrología védica es el camino que se recorre desde el nodo lunar sur, que básicamente nos está diciendo, vea, todo eso que hay en el camino, en el nodo sur, usted ya lo integró, ya lo tiene, son sus dones. Pero lo que hay en la cabeza del dragón, o sea, en el nodo norte, es lo que a usted todavía le da susto, le da miedo, le da pereza, no quiere, no sabe cómo, ¿cierto? Y ese es el camino de la integración psicoespiritual, ese es el camino del dragón. Y todas las herramientas durante todo el proceso, reconocer la energía sexual, ponernos en orden con papá y con mamá, trabajar el femenino y el masculino, trabajar la abundancia y la prosperidad, trabajar con el ánima y el ánimo, todo eso que vamos poniéndonos en orden tiene como objetivo estar listicos para integrar el camino del dragón. Entonces, Steven, cuéntanos para ti qué fue, además, encontrarte con ese otro código, además astrología, ¿cierto? Astrología al servicio de tu autoconocimiento. Lili, sí, eso nuevamente, como te lo dije con el tema de la pregunta anterior, yo vengo también como de una familia, de una cultura, de lugares donde esas preguntas no existen, esos temas están relegados a que simplemente no mire para allá y sí, listo. Entonces, este último periodo de mi vida, quería yo desde mis 27 años, 26 años, ha habido una crisis profunda en casi que en lo que me consideraba que era yo y ha habido como una especie de camino que empecé a recorrer, donde han entrado muchísimos temas, herramientas, posibilidades en mi vida. Y nuevamente con esto último, con este tema puntualmente, estaba también esa distancia, estaba también esa barrera y demás. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿cómo puedo disponerme a que a partir de esto yo pueda aprender y pueda reforzar muchas cosas que considero que están en mi corazón, pero también cómo le doy un lugar en lo que yo considero en mi vida que me puede ser útil? Entonces, de entrada, yo no me negué a la posibilidad de conocer este mundo. Inclusive, tú has sido muy enfática en cada una, pues, como de las aproximaciones personales que hemos tenido en cómo esa perspectiva nos puede ayudar a dar un punto de vista que quizá no estemos teniendo aquí en la conversación, sino que eso nos puede dar otra luz. Y siento que es totalmente bienvenido. Eh, entonces, una de las grandes cosas que yo quiero resaltar que encontré por medio de este camino es el tema de cómo mi vida tiene muchas aristas. Entonces, eh, hay muchas que yo ya he venido descubriendo. Por ejemplo, el tema que nos hablaba la carta, corrígeme el nombre, la carta, la carta natal, nosotros lo mencionamos El de mapa un nombre astrológico. diferente, el El mapa mapa astrológico. astrológico, cómo menciona esas diferentes posibilidades que pueden emerger en mi vida y pues yo asombrado y como, bueno, ¿y esto qué onda? ¿Esto cómo se coge? Donde habían reafirmaciones de cosas que yo ya sentía dentro de mi corazón, pero habían otras que se estaban empezando a sugerir en mí y que ahí también las veía depositadas. Entonces, una de esas fue como en cómo empezar a crear ese Steven, ese yo en función del servicio. Eso me quedó a mí marcado un montón porque en ese ejercicio salió muy claro y esa pregunta ha sido muy latente en mí durante esos últimos tiempos. Entonces, es como, es como, como integrar una herramienta más en la vida de uno para que le pueda entregar una perspectiva diferente o algo que por allá resuena a uno dentro del corazón abajito, pero que uno como que no se atreve a mirarlo y ahí encuentra como las certezas y puede servir.
como de timón para dirigir ese barco, que muchas veces uno en esa locura de días y demás uno no sabe ni por dónde va, y eso le puede dar como, venga, aquí hay unas sugerencias que quizá le pueden servir, y claro, también está en el ejercicio de, bueno, esto definitivamente creo que me puede ser útil para mi vida, por ahí puedo estudiar un montón más. Entonces yo este año inclusive que viene tengo la certeza de que me quiero formar, que quiero formarme para servir a la vida de una manera responsable, ni siquiera para dedicarme a estar el servicio 100%, al menos no ahora, pero yo sí tengo la certeza dentro de mi corazón que tengo que prepararme, que tengo que seguirme formando, pensando primero en una perspectiva individual para luego empezar a pensar en cómo le puedo ser útil a la vida, en cómo le puedo ser útil a los demás, sin ningún tipo de interés y también trabajando mucho el tema del ego para entender desde dónde lo estoy haciendo, que no lo estoy haciendo desde un lugar donde sea porque merezco reconocimiento o lo necesito, sino como que también entendiendo muy bien eh, desde dónde surgen esas pulsiones en mi vida. Entonces, ese ejercicio me ayudó un montón para eso, porque aparecía demasiado el servicio, cómo poder estar en función de los demás y me ha pasado últimamente mucho con amigos, con desconocidos, que es como si uno tuviera un rótulo en la frente que dijera como, venga, hablemos de Dice, cosas que usted no, soy no un ha atrevido a hablar servidor, venga que yo lo conmigo escucho. totalmente, como si usted tuviera eso en la frente pegado y me ha pasado muchísimo. Entonces también son reafirmaciones, confirmaciones de la vida, no solamente de lo que yo considero y creo, sino como que la vida también me va dando pistas y me va llevando a las personas correctas, me va llevando a las situaciones necesarias como para que empiece a formar ese camino. Y sí, yo creo que ese fue el mayor regalo que me entregó. Así es, entonces esas pistas de ese propósito están en ese mapa astrológico, ¿cierto? Y no es una astrología ni de la adivinación, ni una astrología de venga, ¿cómo evito que me pasen cosas? Porque mucha gente utiliza la astrología tan mal. La astrología no nos fue entregada como una herramienta de conciencia para usted cómo evitar o cómo lograr. No, es cuál es ese proyecto espiritual que vino a desarrollar para que usted tenga, como cuando usted tiene, yo siempre digo que es como un manual de usuario, ¿cierto? Ahí está su manual de usuario, es el proyecto espiritual que diseñaste antes de nacer y ese proyecto espiritual está ahí para que tú no te pierdas, para que sientas que lo que llamamos divinidad, universo, las fuerzas cósmicas, como quieras nombrarle, están ahí acompañándonos todo el tiempo para que no nos perdamos, que realmente hay mucho amor disponible en el universo para nosotros, Steven. Hay mucho amor disponible. Y cuando hablo de amor, no hablo de ese amor romántico, hablo de que somos sostenidos por fuerzas muy grandes que están acompañándonos en ese camino. Y que poder decir, ve, estoy viendo mi proyecto espiritual, o sea, mi carta astrológica, y ahora me doy cuenta que esto que yo siempre he sentido aquí, ¿cierto? Este deseo y ese rótulo que llama Steven, un rótulo que la gente ve y es como, a ver, ¿usted por qué me está hablando a mí de esto, ¿cierto? Si yo no le estoy diciendo nada, ¿usted por qué se me acerca a buscarme a hablar de estos temas? Es porque desde el mundo del inconsciente estamos proyectando eso, porque tiene que ver con nuestra esencia. Y muchas personas, sobre todo muchos jóvenes ahora, están muy perdidos, porque como estamos trabajando tanto en el ego, Steven también lo nombraba ahorita, ¿cierto? Trabajar el ego para que no sea desde el ego, eso lo trabajamos mucho en el camino del dragón. Observa tu ego, al ego no lo destruimos, pero el ego lo observamos y lo ponemos en el lugar que corresponde, y el lugar que corresponde es como servidor del camino de conciencia. El ego no es el que manda, quien tiene que estar es la conciencia y el ego como servidor, entonces lo trabajamos mucho, pero cuando ese ego está muy inflado, nos hace perder, porque comenzamos a pensar que lo que importa es tener carro, casa, beca, viajar, tomar una foto para el Instagram, tener no sé la pareja no sé cómo, ser no sé cómo, y entonces 20.000 intervenciones para dejar de ser lo que soy. Y entonces me pierdo de ese proyecto espiritual. Entonces yo atiendo a muchas personas que han logrado altos niveles de desarrollo intelectual, económico, exitosas, que diríamos, que están perdidos, sin sentido, ¿cierto? Porque eso que en el corazón está vibrando, que está haciendo ese llamado, es como, no, eso no es para mí. Y resulta que eso hay que darle un lugar, esa vocecita que está por allá. Y cuando vamos al camino del dragón y cuando vamos al mapa astrológico, ¡pam!, lo confirmamos. Confirmamos que esa vocecita que está hablando por aquí tiene que ver con ese propósito. Entonces, de eso se trata el camino del dragón, de que personas
o sea, no hay que saber de astrología, el mismo Steven nos lo dice, yo de eso no sabía, yo me acerqué inclusive también como a ver con cierta distancia, no hay que creer ni en las constelaciones, o sea, esto no se trata de un creer, se trata de entender que son tres grandes herramientas: sexualidad consciente con toda la corporalidad, constelaciones familiares como la posibilidad de comprender esas raíces ancestrales, patrones ancestrales, y también en los órdenes del amor, y la astrología al servicio del autoconocimiento, pero siempre durante todo el proceso con discernimiento, con posibilidad de preguntar, con posibilidad de cuestionar, que eso es lo más bello. El Centro Gayama promueve que las personas vengan con preguntas. Aquí no le tenemos miedo a la pregunta, todo lo contrario, qué rico que vengas con tus preguntas porque también nos permites hacernos preguntas que de pronto no nos hemos hecho. Entonces, esto Claro, no es un asunto como de creencia ciega. El camino del dragón es un camino de iniciación de autoconocimiento y autotransformación, pero no de una fe ciega, de una creencia ciega. La maestra Liliana dice así, entonces hay que hacerlo así. No, aquí no funciona nada de esto bajo ese modelo. ¿Cierto? Todas las personas pueden venir a hacer sus preguntas, siempre en el marco del respeto, claramente está, en el marco más de como de investiguemos, miremos, preguntémonos, conozcámonos. El que no se pregunta, Steven, no puede conocerse, ¿es cierto? Muy bien, y ya para terminar, Steven, ¿qué le podríamos decir a estos jóvenes y jovencitas como tú, que saben que ya no quieren repetir los patrones ancestrales, que honran a sus padres, que los quieren, pero que ya no quieren repetir esos patrones de relación de pareja, esos patrones de relación con el dinero, esos patrones de relación familiar de apego y dependencia, esos patrones de miedo, culpa y vergüenza, ¿cierto? Que dicen, pueden haber otros caminos, pero ¿cuáles? ¿Qué les podrías decir tú que has vivido estos 9 meses de un trabajo mensual en el que has compartido con otras personas, de un trabajo terapéutico personal? ¿Qué les puedes entregar hoy? bueno, lo primero y creo yo casi que lo más importante es que también hay que, y tú me lo has enseñado, hay que también tratarnos con amor y con compasión, y que muchas veces uno es consciente y sabe que tiene que hacer un montón de cosas y sabe que tiene que trabajar, pero no encuentra las formas, no encuentra el camino, no encuentra el lugar, ni nada, ni las personas. Yo siento que lo primero, si hablamos como a ese tipo de situaciones, es también entender que llegará el momento donde las cosas se pongan en su lugar para que uno pueda dar ese paso de, de autoconocimiento en su vida tan importante en todos los aspectos que hemos mencionado. Eso sería lo primero, como hacerle pasito, ¿cierto? Como hágale con calma, hágale con amor, que llegará el momento donde las cosas se tengan que dar, sea así Dios, el universo y las fuerzas en las que cada uno tenemos dentro de nuestro corazón lo disponen. Lo segundo es que también hay que atreverse, hay que tener coraje, hay que tener valentía, porque eh, no es fácil preguntarse por cosas que usted nunca en su vida se había preguntado, que estaban ahí en automático y que usted simplemente las veía pasar y las adoptaba como su verdad y su realidad absoluta, que inclusive pueden definir la identidad propia y parar ese tren y decir como, venga, allá adentro qué hay, esto de dónde viene, esto que no está manejando, ¿cierto? Y metérsela a un tren como la sexualidad, por ejemplo, eso no es cosa fácil. Métesela a un tren como a la familia, donde hay un montón de supuestos y esperan de uno siempre lo mejor, y vos has creado un rol de niño bueno, de niño proveedor. ¿Cómo así que vas a empezar a cambiar de esta otra forma y ya no va a suceder de esa otra manera? Es un tren gigante. Entonces también hay que tener mucha valentía, no con el propósito de quedar ahí malherido como tal, pero sí de entendimiento de, venga, es que hay algo que estoy seguro, mi corazón me lo dice, que hay que caminar, ¿cierto? No hay que frenar, no hay que parar, no hay que decir es que yo soy un nuevo yo como renacido, resurgido de quién sabe dónde, sino como un ejercicio muy respetuoso también por uno mismo. Eso sería lo segundo, también con mucha valentía, y pues también yo lo veo como un gran privilegio que si uno tiene la posibilidad de tomarlo, pues no desaprovecharlo, porque en la medida en que para uno es un privilegio, porque uno lo puede dar desde un privilegio económico, desde un privilegio desde el tiempo, desde un privilegio de muchas cosas,
seguramente al tomar esa oportunidad, seguramente eso va a tener frutos el día de mañana para el círculo más cercano, para los amigos, para la familia, algo positivo podrá dejar, alguna pregunta importante para el resto de la vida podrá dejar y yo siento que ahí está el oro y está el valor. Si se tiene esa posibilidad, yo siento que eh, es importante hacerlo y no generalizo sobre el camino del dragón, sino hablo de la vida misma también, donde si vos tenés la forma, tenés todo lo que acabo de mencionar, no dejarlo pasar sería una gran irresponsabilidad, creo yo. Entonces, son como las tres grandes cosas, Lili. No sé cómo lo ves. Lo veo perfecto porque es lo que sale de tu corazón. Y lo que sale de tu Excelente. corazón tal como es lo que queríamos entregarle hoy a las personas. Ninguna de las entrevistas que yo hago están preeditadas o como venga, montemos el formato. Siempre que me dicen, ¿de qué vamos a hablar? Y yo, de tu experiencia, ¿qué quieres hablar? ¿Qué no quieres hablar? Porque eso sí, digamos que soy muy respetuosa, muy cuidadosa de que las personas que vienen a entregar aquí su testimonio puedan sentirse libres de que no quieren hablar y que quieren compartir, porque es un regalo, es un don que tú nos estás dando hoy al compartir tu experiencia de algo tan personal y tan íntimo como todo lo que hemos conversado hoy, respetando claramente los límites de lo que tiene que ver con tu familia, lo que tiene que ver con tu propia vida personal, pero sin decir de manera muy general, es que vea, esto es lo que nos confronta, esto es lo que vivimos, esto es lo que atravesamos en este camino del dragón. Muy bien, para las personas que nos acompañaron hasta aquí. Muchísimas gracias por estar en esta conversación. En el momento en el que salga este video, pues las personas que son seguidoras del canal de Liliana Arbeláez van a tener la notificación. Si se quedan viéndonos hasta este momento, muchísimas gracias. Si te animas y resuenas y dices yo quiero saber más, con la descripción de este video yo te voy a dejar el enlace para que vayas al sitio web de Liliana Arbeláez y allí está toda la información. Si necesitas clarificar más, allí también está el número de atención al cliente para que escribas y hagas las preguntas que quieras. Hoy contamos con un modelo circular, un modelo que te dice, en el momento en el que estés listo, lista, y sientes este llamado y sientes que es esta herramienta, porque así como nos dice Steven, no solamente el camino del dragón, hay una cantidad de posibilidades hoy, pero no la deje pasar. O sea, no deje pasar esa cantidad de posibilidades que están ahí llamándolo. Y si es esta, pues maravilloso. Aquí Ah, tenemos un modelo circular que te permite en cualquier momento vincularte a este camino del dragón, ¿vale? Y con el video entonces dejamos la descripción, no olvides darle me gusta, eso le ayuda al canal también, suscribirte si quieres más información de estas. Steven, bendiciones, gracias por ser parte de este camino de conciencia, por seguir transitando y deseo que en ese deseo que tú tienes de ser servidor, todos los aliados y aliadas que necesitas y que ya sabemos que están ahí marcaditos en tu carta astrológica también, lleguen en el momento justo, oportuno y potencien ese camino de servicio tuyo. gracias Lili, gracias por el espacio, por darme la posibilidad de ser el primero también este año, también me siento honrado por eso, me siento demasiado contento. Entonces, nada, que sean solamente cosas positivas y provechosas para todos los que lleguen hasta acá y animarlos a que participen porque de verdad vale un montón la pena.